Desde que los Mauler aparecen que es en el primer capítulo, se presentan como algo más que simples villanos musculosos con un intelecto brillante. Su historia está marcada por un dilema filosófico que va más allá de la clonación. ¿Qué significa ser el original? ¿Quién es el verdadero individuo y quién es la copia? Esta lucha interna entre los Mauler no solo es una cuestión de orgullo o poder, sino un problema existencial que ha sido discutido por algunos de los más grandes filósofos de la historia. En el transcurso de la serie, ambos clones se enfrentan en una batalla psicológica que irónicamente tiene un desenlace predecible. Cada uno quiere ser el original, y cuando la verdad se revela, el clon siente una rabia y desesperación tan intensa que lo llevan al asesinato. Aquí es donde radica el verdadero conflicto de los Mauler. Su identidad no está definida solo por su apariencia o su memoria, sino por el conocimiento de su origen. John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, argumentaba que la identidad personal no se basa en el cuerpo físico, sino en la continuidad de la conciencia y la memoria. Desde este punto de vista, ambos Mauler deberían ser considerados la misma persona, ya que comparten las mismas experiencias hasta el momento de la clonación. Sin embargo, en cuanto uno de ellos descubre que es el clon, su percepción de sí mismo cambia por completo. La identidad deja de ser solo memoria y se convierte en una cuestión de autenticidad. Nietzsche, por otro lado, nos ofrece una versión distinta con su concepto de la voluntad de poder. Para él, el individuo busca afirmarse y superar sus propias limitaciones. En la segunda temporada, presencié una escena con estos individuos que me dejó con la boca abierta. Tras ayudar a Armstrong Levy y que las cosas resultaran completamente catastróficas para todo mundo, uno de los Maulers sobrevive, pero con una herida que cubre la mitad de todo su cuerpo. Después, como es de costumbre para él, el Mauler procede a clonarse, pero aquí la situación es completamente diferente. Cuando su clon cobra vida, es evidente quién de los dos es el original debido al aspecto del primigenio. En este sentido, el Mauler original, al descubrir su primicia, inmediatamente piensa en clonarse más veces, lo que demuestra cómo el conocimiento de su identidad lo impulsa a actuar con una nueva seguridad y ambición. Mientras tanto, el clon, al descubrir su estatus secundario, ve su existencia como una aberración y a su hermano como un obstáculo que debe eliminar. Así que después de aceptar su realidad entre muchas comillas y verse sometido ante su inferioridad, el Mauler clon decide terminar con la vida de su hermano, sin importar que él no fuese el original. Eliminar su obstáculo le permitiría poder autoproclamarse nuevamente como el original, o por lo menos verse en un estado de igualdad de condiciones, en donde ambos individuos tengan la misma categoría. Es por esto que estos seres solo coexisten medianamente bien, cuando ninguno de los dos tienen la certeza de ser el original, y ambos asesinan al otro y se ven motivados a clonarse solo cuando tienen la certeza de ser los originales o las copias. Pero esto lo abarcaremos más adelante. Jean-Paul Sartre, desde una perspectiva existencialista, diría que los Mauler experimentan la náusea o el miedo a la libertad al enfrentarse a la verdad de su existencia. Según Sartre, la identidad no está predestinada, sino que se define a través de las acciones. Sin embargo, el clon no puede soportar la idea de que su existencia sea el producto de otro ser idéntico. Su reacción desesperada de eliminar al original es un intento de escapar de la angustia existencial al negar la realidad en lugar de aceptarla. A medida que avanzamos en la historia de los Mauler, vemos cómo su conflicto identitario se convierte en un ciclo interminable de paranoia, traición y violencia. El filósofo Jacques Derrida argumentó que la idea de un original es una construcción arbitraria y que las copias pueden ser tan auténticas como el supuesto modelo primigenio. En términos de los Mauler, esta visión implicaría que la distinción entre clon y original es irrelevante, ya que ambos comparten la misma esencia. Sin embargo, los Mauler no pueden aceptar esta perspectiva. Para ellos, la existencia misma solo tiene un sentido si hay un primero y un segundo. Esto se relaciona con la idea de que nuestra identidad no solo se define por lo que somos, sino por cómo nos diferenciamos de los demás. Si un Mauler acepta ser el clon, entonces su identidad queda reducida a una mera sombra del otro. Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, introduce el concepto de ser
para la muerte, que se refiere a la inevitabilidad de nuestra finitud y cómo esta conciencia moldea nuestra existencia. En el caso de los Mauler, la muerte es el único desenlace aceptable para la disputa de identidad. No pueden coexistir sabiendo quién es quién. La única forma de resolver el conflicto es que uno de ellos dos desaparezca. Aquí se revela la trágica ironía de su relación. El Mauler que sobrevive es, en última instancia, un perdedor disfrazado de vencedor. Aunque haya eliminado a su clon, tarde o temprano volverá a enfrentarse al mismo dilema con otro clon en el futuro. Así, el conflicto no tiene un punto final, sino que se repite en un ciclo de autodestrucción. Michel Foucault argumentó que el poder no solo radica en la fuerza, sino en la capacidad de definir lo que es verdad. En este sentido, el Mauler que sobrevive ejerce el poder absoluto al eliminar a su clon. No solo se convierte en el único, sino que también impone una nueva realidad, donde él siempre fue el original. Esta dinámica refleja la lucha constante por el control de la narrativa en la sociedad. Quien tiene la capacidad de definir la verdad obtiene el dominio sobre su propio destino. En el caso de los Mauler, el problema es que el mismo proceso de clonación que utilizan para mantenerse vivos les impide consolidar esa verdad. Cada nuevo clon hereda la misma lucha y la misma necesidad de reafirmarse. Su dilema no solo es el resultado de un experimento científico, sino una metáfora de la búsqueda incesante de autenticidad en la condición humana. A través de ellos, la serie nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué nos hace ser nosotros mismos? Albert Camus, en el mito de Sísifo, plantea que la vida es absurda porque buscamos un sentido en un universo que no nos lo ofrece. Esta idea encaja perfectamente con la existencia de los Mauler. Por más que luchen, nunca podrán resolver su conflicto de identidad de forma definitiva. Cada victoria es temporal, cada certeza es efímera. Desde la perspectiva de Camus, el verdadero acto de rebelión no sería matar al otro, sino aceptar la propia absurda existencia y convivir con ella, como lo hizo por ejemplo Rudolf, o también conocido como Robot, quien durante toda su vida deseó tener otro cuerpo y cuando finalmente lo obtuvo, decidió morir, aceptando que ahora su existencia no era necesaria, ya que ésta recaería en su nuevo yo. Pero los Mauler no pueden hacer esto, están atrapados en su propia narrativa de superioridad e inferioridad, incapaces de abrazar la realidad de que ambos son, al mismo tiempo, originales y copias. Søren Kierkegaard hablaba de la angustia como el vértigo de la libertad, el miedo a la infinitud de posibilidades que se abren ante nosotros. En este sentido, los Mauler representan un caso extremo de esta angustia. El hecho de que pueden clonarse una y otra vez significa que su existencia no está limitada por el tiempo ni la biología, pero esto no los libera, sino que los condena. El Mauler original nunca pensó en clonarse hasta que tuvo la certeza de que era el primero. Esto demuestra que la libertad de replicarse no tenía sentido sin una base identitaria sólida. Solo cuando se define como el original puede actuar sin miedo, lo que refuerza la idea de que la identidad es una construcción mental más que un hecho objetivo. Un último enfoque filosófico para analizar podría ser la paradoja de Teseo, que cuestiona si un objeto sigue siendo el mismo cuando sus partes han sido reemplazadas. Si aplicamos esto a los Mauler, la pregunta sería: si el proceso de clonación continúa indefinidamente, ¿en qué momento el Mauler deja de ser el original? Cada nueva versión hereda los recuerdos del anterior, pero no es físicamente el mismo cuerpo. Entonces, ¿importa realmente quién fue el primero? Esta pregunta nunca podrá resolverse en su totalidad, lo que convierte la existencia de los Mauler en una paradoja sin solución. Ambos clones demuestran que el verdadero problema no es quién fue creado primero, sino la incapacidad de aceptar que la identidad es un constructo mental más que una realidad. ¿O acaso es una realidad objetiva y ellos tan solo son copias? Claramente lo son. Pero al mantener todos sus recuerdos, personalidad y ambiciones, pareciera que el Mauler original, ese que existía antes de clonarse por primera vez, ese que nunca conocimos, sigue existiendo. Es por eso que a pesar de que mueran una y otra vez, la nueva copia sigue teniendo exactamente la misma esencia que la original.
La única forma de demostrar que las copias no valen absolutamente nada y son equiparables a un androide replicando a la perfección la conducta humana sería demostrando la existencia del alma. Si el Mauler original sí poseía una y los clones no, está claro que estos dos no valen más que un cascarón vacío, en cualquiera de sus versiones. Aunque, ¿qué carajo es el alma? ¿Está dentro de nosotros? ¿Está en nuestra mente? ¿En nuestros recuerdos? ¿Es capaz de transferirse a otro cuerpo? ¿El alma siquiera existe? Aunque en lo personal me gusta creer que sí, como dije, es algo imposible de demostrar o afirmar.